Es importante saberlo. Hola, vamos a hablar sobre el noticiero. ¿Qué es el noticiero? Dice, se denomina noticiero un programa televisivo radial que se caracteriza por la presentación de noticias de actualidad. Aunque nosotros hemos hablado acerca de esto en clase, desafortunadamente pues los criterios nos toca cambiarlos. Ya no podemos manejar los guiones, vamos a manejar es una noticia escrita que ustedes me van a redactar. Dice acá, por ejemplo, que tiene, si ustedes ven, dice que tiene un formato y unas, de pronto a veces unas entrevistas, eso lo voy a aclarar un poquito más adelante. ¿Cierto? En cada uno de estos puntos se explica como datos correspondientes a un guión de prensa. También habíamos hablado sobre eso, el guión en este momento no lo vamos a seguir haciendo porque lo habíamos trabajado en grupo. ¿Listo? Dice que existen 4 tipos de mensajes en el noticiero radial, que es el lenguaje hablado, lógico, los periodistas, los reporteros y demás, el de la música porque va acompañado, ¿cierto? El de los sonidos, bueno, igual, y el lenguaje del silencio. Este silencio hay que saberlo manejar en un noticiero radial, ¿no? Porque más de 30 segundos no podemos tener al aire, ¿cierto? Sin hablar, pues ya se vuelve muy cansón o algo como sospechoso, diría yo. Las características de un noticiero radial es el lenguaje, ¿sí? La utilización adecuada de voces, también les decía, me acuerdo mucho, que había que saber quién era el que iba a hablar, ¿cierto? Y la voz más clara. Los elementos de la radio son las voces, la música, los efectos o ruidos y silencios. Bueno, silencios cuando se pasa de una noticia a otra. Esta me interesa mucho, dice qué características de formato pueden tener un noticiero. Dice que es el estilo rígido. Cuando ustedes son el periodista o el reportero, deben utilizar o mejor basarse solamente en la noticia, no debe haber comentarios, o sea que no puede ser subjetivo. Pero dice que acá, dice abierto o matizado, significa que puede haber en su noticia, ¿cierto? En su noticiero puede haber una entrevista. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en el texto que vamos a realizar. Y resulta que usted tiene una persona de autoridad que necesita o que usted mejor trajo para poder complementar la noticia presentada. Pues ellos son libres de manejar su lenguaje, ¿cierto? Porque estamos hablando del lenguaje, pero casi siempre lógicamente tienen un lenguaje un poco más técnico, ¿no? Igual ahorita les hablo un poquito más sobre esto. ¿Cuál es la estructura organizacional del departamento de noticias? Pues el director de noticiero, el jefe de gabinete, los reporteros, bueno, todo eso creo que ya habíamos, ustedes ya iban organizando más o menos en la clase que teníamos o que tuvimos para poder hacer el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Los comentaristas, bueno, en fin. Eso, pues lógicamente lo dejamos en nuestra memoria, de pronto mucho más adelante podemos manejarlo. Dice las características básicas de la información, me dice la temporalidad. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros hablamos de una noticia, significa que es 24 horas antes, ¿cierto? Ya son 2 o 3 días antes, ya no pasa a ser una noticia. A eso es que se refiere la temporalidad, no puede ser tan antigua. Si, por ejemplo, vamos a hablar sobre el colegio, pues lógicamente no vamos a hablar sobre la historia, porque ya no pasaría a ser una noticia, ya tendríamos que manejar es algo que haya pasado en las 24 horas. Por eso, hace 24 horas máximo. Por eso el tema que yo les voy a dar es mejor que les voy a dejar es un tema abierto, porque pues, de acuerdo a las condiciones en las que estamos, las noticias ya tienen que encontrarlas ustedes cerca, ya sea su casa, su barrio, ¿cierto? Alguien muy cercano, en fin, para que no sea tan antigua. La alta penetración significa que nos toca consultar e investigar bastante todos los datos. Las noticias se basan en los datos precisos y no en algo muy superficial. Por eso habla de la penetración y la rapidez, ¿no? Con que se da la noticia, ¿no? No podemos dar tantas vueltas pues para decir algo que lógicamente es urgente. El acceso, vuelvo insisto, el acceso para el periodista y el reportero es importante porque pues ustedes saben que hay cosas o temas que son restringidos, por ende pues algo que esté muy cerca y que se pueda decir y que sea lógicamente de interés para los demás. La transmisión de la información, en este caso va a ser para nosotros un texto escrito, ¿cierto? De la forma, es el canal con el que vamos a trabajar. Igual les encargaré más adelante del formato y la inmediatez, ¿no? O sea, no podemos demorarnos mucho en las noticias que vayamos a entregar. ¿Cuáles son los modos de producción? Dice la preproducción, pues si fuese un noticiero radial, ustedes saben que pueden hacer una grabación, una pregrabación,
de pronto porque hay invitados, de pronto porque, bueno, en fin, se demora la noticia, porque es en el exterior, por los corresponsales y demás. La grabación o la emisión, pues lógicamente sería en directo, y el montaje que va detrás de todo esto, ¿cierto? Porque hay que tener listo todos los elementos. Igual esto en este momento pues no es muy importante o es irrelevante para nosotros. Hay conceptos de actualidad, sí me preocupa. Anteriormente le dije, son 24 horas antes. Si ustedes me tienen que entregar el trabajo el jueves, o sea, mañana, pues lógicamente tendría que ser hoy, ¿cierto? Más tardar mañana. Eh, la noticia dice actualidad puntual o inmediata. ¿m? Y la actualidad permanente o sostenida. ¿Qué significa esto? Que la noticia que vamos a trabajar puede haber empezado ayer, digámoslo así, pero tiene una proyección hacia el futuro, por decir algo, y desafortunadamente pues, lo que estamos padeciendo, que es esta pandemia, ¿no? Lógicamente viene de tiempo atrás, pero lo estamos viviendo. Entonces, cada cosa que aparezca sobre eso, pues es importante, y por ende, pues se convierte en una noticia permanente, ¿no? Bueno, listo, ahí está. Dice proceso de actualización. Bueno, resulta que acá dice, pero si tengo datos secundarios que no habían dado antes, incorporo algunos en sustitución de otros. Cuando ustedes vayan a hacer la LED allá arriba en la noticia, o sea, en el encabezado, a veces se tiene que dar una información, ¿cierto? Pues como para llamar la atención. Abajo, ¿cierto? No hay necesidad de repetirla, simplemente más bien ordenar por los párrafos o ordenar en los párrafos la información, y ojalá esté muy completa, pero también ordenada. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, esta ha sido pues lógicamente la información que nos interesa por la programación radial. Necesito por favor que esta información que ustedes ven acá, hagan un resumen, por favor, en el cuaderno, sobre todo para el examen. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.